La situación económica, social, política de Cuba es dramática. En Cuba se vive hoy un drama humanitario como no se vivió en los años 90, incluso posterior a la caída del campo socialista, el llamado bloque socialista en la Unión Soviética, los países que en Europa del Este conformaban esa configuración de naciones comunistas. Vivo dentro de Cuba, vivo en Cienfuegos, es una ciudad que está a unos 250 kilómetros de La Habana. Trabajo en un bufete colectivo como abogado hace unos 20 años aproximadamente. No voy a cometer la credulidad de decir que soy abogado. Dije trabajo en un bufete colectivo, porque ser abogado implica el ejercicio más amplio de las garantías laborales, del ejercicio profesional, de la abogacía. Y eso en Cuba es imposible. En Cuba lo que sí es totalmente cierto es que se cercenan las libertades, se atropella al individuo, que no existe Estado de Derecho y tampoco existe Estado de legalidad. Y cualquier jurista que entienda los dos conceptos sabe de lo que estoy hablando. No hay ni Estado de Derecho ni hay Estado de legalidad. Lo que hay es un Estado totalitario que aplasta las libertades de la ciudadanía, a la que también le conculcó ese concepto. Hablar de ciudadanía es hablar de civismo, y en Cuba no hay más civismo que el poder. Entonces, ese soy. Si me preguntan a mí cuál es el elemento que más distingue a la sociedad cubana hoy, es la desconfianza en el futuro. Cuba hoy está caracterizada por un absoluto pesimismo que ha permeado la moral de los cubanos. Porque incluso en aquellos años 90, el cubano tenía la fe, la confianza en que se podía mejorar, en que se podía cambiar, porque todavía había muchas generaciones que eran arrastradas por el mito del discurso de Fidel Castro. El discurso de Fidel Castro que hablaba de igualdad, que hablaba de futuro, que hablaba de prosperidad, y la gente se lo creía. La gente se lo creía porque además toda revolución, como decía, como ha dicho muchas veces Vargas Llosa, el peruano, el premio Nobel de literatura, el único premio Nobel vivo que queda hoy en Latinoamérica y que es un referente del liberalismo además. Como ha dicho muchas veces Vargas Llosa, toda revolución está acompañada de un mito. Y el castrismo, digamos que domesticó la voluntad de los cubanos a la base del mito. El mito de un grupo de hombres que bajaron de la sierra, barbudos, y que a 90 millas de los Estados Unidos liberaban a millones de individuos y los hacían personas y les reconocían derechos. Todavía en los años 90 habían muchas generaciones que seguían creyendo en el mito de la Revolución Cubana y que por eso fueron capaces de tolerar y de soportar y de aguantar, de pasar hambre, de tener penurias, apagones. Pero incluso en aquel momento, incluso en aquel contexto, la tragedia no era tan grave como lo es hoy. En Cuba hoy, comer, ponerse un par de zapatos, subirse a un autobús, una guagua, como lo decimos nosotros en Cuba, tener electricidad en la casa, cocinar, poner un ventilador, las cosas más elementales para un individuo. Ir a un hospital y recibir servicios de salud pública. Porque además, por supuesto, es un régimen comunista. La salud es uno de los tantos privilegios del régimen castrista. No hay salud privada en Cuba. Pero ir a un hospital y que te curen con un poco de alcohol es un privilegio. Que tus hijos vayan a una escuela donde lo que reciben no es educación, sino adoctrinamiento. Pero que tus hijos vayan a una escuela y que tengan un maestro, ya no competente, un maestro, es un privilegio. Porque la emigración es uno de los tantos fenómenos que hoy está lastrando la sociedad cubana. Entonces Cuba está en caos. Cuba está en caos. Y ese caos se agudiza mes tras mes, semana tras semana, día tras día y hora tras hora. Educación y salud pública. Que son dos mitos. Los dos mitos. Ha hecho un buenísimo trabajo de
Propaganda. de manipulación, de propaganda, Exacto. de construir una realidad, venderle al mundo esa realidad y hacia adentro del país no tiene nada que ver con lo que pasa, ¿no? Con lo que vivimos los cubanos. Pero además no es que no tiene nada que ver ahora, es que no ha tenido nada que ver nunca. Porque si partimos del concepto de lo que hablaba antes también, si partimos del concepto de que educar es liberar al hombre, y en Cuba la educación se emplea para atar al hombre, para esclavizar al hombre a través de su mente, entonces en Cuba nunca ha habido educación. En el castrismo, bajo la dictadura de Fidel y de Raúl Castro, en Cuba nunca ha habido educación. En Cuba no ha habido, de hecho, ni instrucción siquiera. Educación, instrucción, cultura, son tres conceptos distintos. En Cuba no ha habido cultura porque lo que se vende como cultura forma parte de ese proceso de ideologización sistemática que materializa el régimen. No ha habido instrucción porque la instrucción es baja, excepto en algunas especialidades que a ellos les es conveniente promover. La instrucción es muy baja. Y no hay educación porque la educación básicamente lo que busca es eso, es construir en el individuo el inmovilismo, la inacción, atarlo al carro del Estado y que sea marioneta del Estado, marioneta de la voluntad política de los que controlan el poder. Pero si hablamos de que ese sistema ya no funciona por eso, no basta. ¿Qué pasa con la educación en Cuba hoy? Que está absolutamente caotizada. En Cuba no hay maestros a nivel primario y secundario. No hay profesores en los politécnicos, en las universidades. No hay profesionales. De hecho, leí hace poco que leí de la información que dan ellos, que siempre es mentira, siempre es manipulada, porque les sirve a sus fines, pero como que la realidad es tan obvia, tienen que a veces mostrar algunas pinceladas de realidad. Y uno intentar, sobre la base de esas pinceladas, construir la verdad completa. 25.000 maestros. 25.000 maestros faltaban para este curso escolar. ¿Cuánto representa eso en un aula? En un aula concreta de un muchacho, como mi hijo, que tiene 11 años. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se representa eso? Que los niños van al aula, entonces no son 20, 25 niños por aula, son 40 niños, 50 niños por aula. Y la maestra, ¿qué capacidad profesional tiene esa maestra? La gran mayoría de los maestros se han jubilado. Algunos han hecho contratos luego para regresar a la educación y de recibir un segundo salario. Pero no son la mayoría. Porque la mayoría prefiere vender churros en la esquina, vender cigarros en la esquina, vender mangos en sus casas, aguacates en sus casas, antes que seguir ejerciendo el magisterio. Porque además no tienen condiciones de vida ninguna, los maestros, los profesores, no tienen condiciones de trabajo. La alimentación es bochornosa, la alimentación es caótica. Y la educación universitaria. ¿Cómo es tu experiencia y cómo está la estación universitaria en Cuba? Es que el análisis es el mismo. El análisis es el mismo, con la particularidad de que en las universidades hay menos profesores que en las escuelas primarias. Porque si usted adquiere un nivel medio, usted puede impartir clases en una escuela primaria, en una escuela secundaria. Pero para impartir docencia en un instituto superior, en una universidad, usted necesita adquirir nivel superior. Y la gran mayoría de los profesionales, lo estábamos hablando hace un rato, son los que más rápido se marchan del país, buscando mejor nivel de vida, buscando libertades, buscando prosperar como individuos. Saliendo. Se van, emigran. La emigración tiene un componente múltiple, pero la gran mayoría de los profesionales integran esa emigración. La gran mayoría. Entonces, la docencia, la calidad de la docencia ha disminuido enormemente. Que lo repito, ya dije antes que la docencia siempre estuvo ideologizada, estuvo adoctrinada, pero ha disminuido sensiblemente la instrucción. Leer un informe, un documento cualquiera y encontrarte falta de ortografía es un reflejo básico de lo que estoy diciendo. La salud pública. Hoy día los hospitales y los policlínicos son centros a donde las personas van a recibir consejos médicos, porque no hay medicamentos, no hay atención primaria, los consultorios están vacíos. En Cuba la salud pública está estructurada de la siguiente manera: consultorios médicos de la familia, policlínicos
bueno, los consultorios forman parte de las áreas de salud, como se les llama, policlínicos y hospitales, y determinadas clínicas especializadas. Las áreas de salud básicas, los consultorios médicos están vacíos, porque no hay médicos para poder cubrir ese sistema básico de salud. Y cuando vas a los hospitales, los especialistas se han ido en masa también, han emigrado. Entonces, no hay procederes médicos básicos, no hay para hacerte un rayos X, no hay para hacerte un ultrasonido. Son equipos que están defectuosos, están dañados, están rotos. Pero cuando vas entonces a la justificación, cuando escuchas la justificación que te da el sistema, el régimen, para eso te dicen que no hay recursos. Bueno, ¿y qué pasa con lo que ellos privilegian? ¿Qué pasa con la represión? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa? Ahora mismo en Cuba no hay turismo. A Cuba no están yendo los extranjeros. La corrupción es consustancial del sistema comunista. Wow. Y es consustancial, que ya hemos hablado de que esto no es comunismo, ¿verdad? No es comunismo ni teóricamente, ni es comunismo en la práctica. Es estatalización fascista. Estatalización fascista. ¿Y qué es lo que identifica a los regímenes totalitarios? La corrupción. En Cuba hay una frase que es absolutamente paradigmática, refleja una verdad filosófica. Lo que no es tuyo, no es de nadie. Así se dice en Cuba. Lo que no es tuyo, no es de nadie. ¿Cómo puede no proliferar la corrupción? Claro. Cuando los bienes son administrados por personas que no son sus dueños. ¿Cómo? ¿Cuánto hay de propósito en un funcionario de custodiar, de velar, de conservar los bienes que les son dados a su cuidado para su administración correcta? ¿Cuánto de buen propósito puede haber en eso? No, ese individuo lo que piensa es en robar para poder darle a su familia lo que el propio Estado no le da a él a través de su trabajo, lo que no le remunera a través de su trabajo. Y la estructura del Partido Comunista se toma de todos los principales cargos, o son todos miembros del partido. ¿Cómo es el partido en Cuba, bueno, obviamente la estructura comunista descansa en el unipartidismo. Claro. Un solo partido, que es el partido que controla todo el aparato del Estado. En Cuba el partido controla todos los mecanismos de poder, partiendo del concepto sabido de que no hay independencia de poderes en un régimen comunista. O sea, los tribunales no son independientes, el gobierno no es independiente, el Estado no es independiente, no hay independencia de poderes, no hay ejecutivo, no hay legislativo, no hay judicial. La Asamblea Nacional en Cuba, bueno, yo le tengo a una persona muy cercana a mí, yo le tengo el hábito de decir que cuando prende la televisión y vea a los asambleístas cubanos, les ponga una pluma y los dibuje como papagayos. Porque a veces hay que ironizar para poder graficar la verdad. ¿Eh? Porque ¿qué asambleístas son esos? ¿Qué asambleístas son esos que casi en su totalidad son militantes de partido? Y sabemos que el dogma partidista, las ideologías existen desde la antigua Grecia hace 2000 años. Y los partidos políticos hace 200 años aproximadamente. Pero desde que existen los partidos políticos, siempre ha habido un dogma partidista. Si tú quieres militar en el partido, tienes que acogerte al reglamento del partido, a las exigencias que te plantea el partido. ¿Cómo tú puedes esperar que un ente que legisla, que supuestamente es la máxima estructura de poder en el país, cómo tú puedes esperar que esos legisladores aprueben una norma, primero la promuevan, la discutan y luego la aprueben, si esa norma será contrario al interés del partido que ellos mismos integran? La primera cosa que va a pasar es que le dan 2 patadas por el trasero cuando saquen de la asamblea. Y la tercera patada se la dan en la prisión. Tengo una amiga que hace ya más de 10 años vive en Valencia, en España. Y ella, bueno, aquí era actriz, aquí en La Habana. Ella decía que el régimen castrista es una fábrica de eufemismo. Y cuando se habla de la marginalidad en Cuba, entonces ahí es donde más se advierte la capacidad de ingeniar manipulación que tiene el castrismo. En Cuba, por ejemplo, no se habla de marginalidad,
no se habla de indigencia, no se habla de pobreza extrema, no se habla de miseria, de abandono, no se habla de ninguna de esas definiciones del drama social. En Cuba se habla, por ejemplo, de que una persona está en estado de vulnerabilidad. O sea que, por ejemplo, hace un rato estábamos mirando a un individuo, a un cubano, a un pobre anciano, con la cabeza metida dentro de un latón de basura, intentando construirse 4 centavos o la base de recoger lata, de recoger cosas ahí, para luego venderlas. Ese hombre forma parte de los cientos de miles que se van a la cama sin comer. Aquí en Cuba hay cientos de miles de personas que se van a la cama sin comer todos los días. Y cuando comen, no comen lo que realmente hace falta para que el organismo, para que el cuerpo humano se mantenga fuerte. Porque la dieta del cubano se ha reducido tanto que cuando tiene comida, entonces comer es arroz y un pedazo de boniato o un plátano hervido. Y como hay que recorrer Cuba para entender esa realidad, porque los que viven así en un ánfora, los que viven aislados de la realidad cubana, no conocen eso. Pero creo tener la certeza de que estoy diciendo la verdad, de que estoy describiendo un hecho real. Entonces, una persona que no come, una persona que está muriendo de hambre, una persona que sufre tanto abandono, que no puede a través de su salario, de su vida, de su capacidad profesional o de su capacidad como trabajador, no puede no solamente trazarse un proyecto de vida personal o familiar, no puede pensar en construir una casa, no puede pensar en comprarse un auto, no puede pensar en vestirse, en calzarse, en viajar. Una persona que no puede hacer nada de eso, ya no, sino que además tampoco puede comer, que es lo más elemental, que es lo más básico. Una persona así no está en estado de vulnerabilidad, porque además no respeta la inteligencia de los cubanos. Eso es lo que pasa con el régimen castrista. Porque son tan necios, son tan cretinos muchas veces, ¿ves? Y no me gustan los apasionamientos a la hora de valorar los hechos, ¿no? Porque ahí se caen entonces los prejuicios. No me gusta deslegitimar a las personas, pero son necios. Son necios porque una persona con un mínimo de inteligencia no subestima la inteligencia colectiva de una nación. Y este pueblo sabe bien lo que es estado de necesidad, lo que es estado de vulnerabilidad. Y la indigencia es hambre. La indigencia lo que marca es el retroceso de una sociedad arrastrada por un régimen a quien no le importa el individuo. Un régimen fascista. Estaba hablando ahorita de Mussolini. Es fascista. Es un régimen estatista al más cruel estilo fascista. Mira, un país, Eduardo, te digo, un país donde se llama crímenes de odio, hacer uso del derecho a la libertad de expresión, un país así, donde desde el poder se criminaliza el más elemental de los derechos, que es el derecho a la expresión, al pensamiento y a la expresión de ese pensamiento, un régimen así no tiene nada que demandarle al mundo. Y tiene todas las razones ese pueblo para enfrentársele. Porque por encima del derecho que ofrece la ley está el derecho que ofrece la dignidad, que ofrece la moral, que ofrece la condición humana misma. Si no me respetas como individuo, si no me respetas como ser humano, si no me respetas como ente, como persona, ¿por qué tengo yo que respetarte a ti como poder? ¿Por qué tengo que hacerlo? Creo que sí, creo que en los últimos años he entendido que más que profesar una ideología, lo que profeso son filosofías políticas. Y esencialmente la filosofía política que defiendo es la libertad. Y no digo que soy liberal, porque ser liberal es un concepto mucho más profundo y de un contenido filosófico mucho más hondo. Yo soy amante de la libertad, vista como el derecho del individuo a no ser atropellado por ese aparato descomunal y que los cubanos más que nada lo conocemos, que es el intervencionismo del Estado, la actitud de un mecanismo todopoderoso que le secuestra, que roba la vida a las personas, los anula como individuos. Entonces mi filosofía política es la libertad.